Bueno, vamos ahora con el video de la lección 6 del tema 1. Vamos a tratar de que no sea tan largo como el anterior, ¿verdad? Esta noche les mando todos los avisos de las actividades cumplidas hoy y coordinamos lo de la evaluación del tema 1. Así que aquí estamos un poco caóticos, estamos enfermos todos aquí en la casa. Bueno, voy a compartir el material. Recuerden que el material tema 1, lección 5, le dice correcciones, ya lo puse en el aula, de todas maneras en el tablón les aviso y por WhatsApp. Allí tenemos el material, ¿verdad? Tema 1, lección 6. No es largo, porque tiene una parte allí que solamente va a tener carácter informativo, no la vamos a tomar en cuenta para la evaluación. Ok, esta es la última parte del manejo de el cálculo, la asignación y cálculo de probabilidades en espacios muestrales finitos X probables. Así se llama la lección. Ya manejamos los conceptos de permutaciones y variaciones. Ahora vamos con el de combinaciones. Si tenemos 4 elementos u objetos diferentes, A, B, C, D, supónganse que nosotros vamos a elegir 2 de ellos. Inicialmente, si yo no digo nada acerca de si importa el orden o no importa el orden en el arreglo que voy a construir, tenemos todas esas posibilidades que están allí, ¿verdad? Allí hay 12, ¿verdad? A, B, B, A, C. Entonces, fue hace varios meses. AB significa que elegimos primero el objeto A y luego el objeto B. CD significa que elegimos C y luego D. Pero si no nos afecta, si no nos interesa, si no es relevante el orden en que escogimos elementos, sino cuáles son los elementos escogidos. Repito, si no es relevante, no tiene importancia el orden de escogencia de los objetos, sino cuál es la identidad de los objetos objetivos, es lo que nos interesa. Los pares de esa lista que estén formados por los mismos elementos, para nosotros son iguales. Por ejemplo, AB es para nosotros lo mismo cuando no importa el orden. Es lo mismo que BA y BC es lo mismo que CD. Entonces, de esa lista yo quito los que están formados, los pares que están formados por los mismos elementos, y la lista se reduce a esto. AB, AC, AD, BC, BD y BC. Se redujo a 6 elementos. Si nosotros consideráramos el orden, el número de maneras diferentes, considerando el orden de escoger 2 elementos de 4 es 4 por 3, que es variaciones de 4 elementos tomados 2 a la vez. 4 factorial entre 2 factorial, que es 2. Pero cuando no se considera el orden, cuando no tiene relevancia, cada posible par de objetos, al ser permutado, representa 2 pares de la lista donde se importa el orden. ¿Qué significa eso? Que para contar el número total de maneras en que podemos elegir 2 de 4, 2 objetos de 4 sin considerar el orden, lo que tenemos que hacer es dividir el número de pares posibles en la lista ordenada por el número de maneras en que podemos permutar cada par de la lista. En este caso, como son 2 elementos en cada arreglo, el número de maneras en que podemos permutar cada par de la lista es 2 factorial. Entonces lo que tengo es
el número de maneras en que puedo escoger dos elementos de 4 considerando el orden, lo divido por 2 factorial. Es decir, divido variaciones de 4 en 2 entre 2 factorial y eso nos da 4 factorial sobre 2 factorial por 2 factorial, 6. Entonces, cuando importa el orden, escoger dos elementos de 4. Hay 12 maneras. Y si no importa el orden, cada una de esas dos maneras tiene 2, son iguales 2 a 2. Entonces divido por 2 factorial y eso me da 6. Esto lo podemos generalizar. Si yo tengo n objetos diferentes y voy a escoger 4 de ellos sin importar el orden, estoy haciendo unas correcciones chiquiticas, ¿verdad? De formato, pero yo no voy a alterar los archivos que están en el aula. ¿Qué es lo que hago entonces? El número de maneras en que puedo escoger cada elemento de n, considerando el orden, lo divido por cada factorial, porque cada una de esos arreglos de cada elemento está en correspondencia con k factorial permutaciones. Y el resultado es n factorial entre k factorial por n menos k factorial. Aquí lo dice en la línea siguiente, ¿verdad? Cada escogencia ordenada de cada objetos está vinculada con k factorial permutaciones de los mismos. Este resultado, n factorial entre k factorial por n menos k factorial, lo llamamos combinaciones de n objetos diferentes tomados k a la vez. Y eso es lo que llamamos combinaciones. Todos estos cambios chiquiticos que estoy haciendo aquí en pantalla son de formato, poniendo la letra cursiva, eso lo hacen ustedes. Entonces, cada elementos tomados de n elementos diferentes sin considerar el orden, el número de maneras en que podemos hacer eso se llaman combinaciones de n elementos tomados cada vez, se designa con este símbolo que se lee así. El número combinatorio n en k, y eso es igual a n factorial entre k factorial por n menos k factorial. Un ejemplito aquí muy sencillo. Si tenemos un grupo de 8 profesores y vamos a elegir 3 de ellos sin importar el orden, lo que me interesa es cuáles son los 3 profesores. Y esos 3 profesores van a integrar una comisión que va a discutir un problema con la comunidad estudiantil. ¿Cuántas formas diferentes hay para formar la comisión? Bueno, lo que estoy escogiendo es 3 elementos de 8 sin importar el orden. Eso es combinaciones de 8 elementos tomados 3 a la vez, que es 8 factorial entre 3 factorial por 5 factorial, 56. Ejemplo 2. No sé si cabe más arriba aquí. Una... Creo que cabía ahí arriba. Si le cambio el formato, les aviso. Volvamos. En ese mismo ejemplo, si de los 8 docentes, 4 son hombres y 4 mujeres, y la comisión la vamos a determinar al azar, podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que en la comisión quede solamente una de las profesoras? Si hay muchos cambios, lo vuelvo a poner en el aula y les aviso. Debería decir profesora, pero vamos a dejarlo así. Bueno, definimos un evento A así. A es el evento que consiste en escoger 2 profesores y exactamente una profesora.
Como la comisión es construida al azar, en forma aleatoria, todas las posibles comisiones son equiprobables. Entonces, la probabilidad de A es el número de casos favorables al evento A entre el número de casos totales. ¿Cuántos son los casos totales? De 8 elementos, estoy escogiendo 3 sin importar el orden, eso es combinaciones. De 8 en 3, 8 factorial sobre 3 factorial por 5 factorial igual 56. Ese es el tamaño del espacio muestral. ¿Cuántos eventos favorables al evento A tenemos? Oído el tambor aquí. Es muy sencillo, pero hay que integrar todo lo que hemos estudiado. Yo quiero contar de cuántas maneras la comisión puede quedar formada por 2 profesores y una profesora. Yo puedo pensar en un procedimiento que en la primera etapa elijo a 2 de los 4 profesores sin considerar el orden. Y en la segunda etapa elijo una de las 4 profesoras. Y eso es combinaciones de 4, 2 a la vez, es elegir 2 de los 4 profesores sin importar el orden. Y eso lo puedo, cada una de esas pares de profesores que puedo formar, lo puedo combinar con una cualquiera de las 4 profesoras, que es combinaciones de 4 en 1. Estoy aplicando el principio de la multiplicación. Estoy viendo el proceso de formar la comisión como un proceso de 2 etapas. En la primera etapa, de los 4 profesores, elijo 2, 6 maneras. Y en la segunda etapa elijo una de las 4 profesoras. Y eso me da 6 por 4, 24. Entonces tenemos 24 casos favorables de los 56 que tiene el espacio muestral. Y eso es 3 séptimos. Ejemplo 3. Este lo deben estudiar bien porque variaciones de este ejercicio van a ser frecuentes. Si hacemos 5 lanzamientos de una moneda normal y anotamos qué lado de la moneda queda mirando hacia arriba, vamos a asumir que los lanzamientos son imparciales y que la moneda es legal o correcta. ¿Qué significa eso? Que todos los posibles ordenamientos de caras y sellos van a tener la misma probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de obtener el resultado cara exactamente 3 veces? Bueno, el número total de posibles resultados es lanzar 5 veces la moneda, es un procedimiento de 5 etapas. En la primera etapa hay 2 posibles resultados, cara o sello, que se pueden combinar con 2 posibles resultados del segundo lanzamiento, que son 2 también, y así sucesivamente. Por el principio de la multiplicación, al lanzar 5 veces la moneda, y 2 a las 5, 32 posibles resultados. Cada resultado es una cadena de símbolos, C si es cara y S si es sello. Y bajo las premisas del ejercicio, tenemos 32 casos equiprobables. Ahora nos interesa el evento A. Se obtiene cara exactamente 3 veces. Vamos a dar la siguiente argumentación. Todo esto que estamos estudiando se basa en hacer analogías y utilizar el enfoque, o en unos casos, y en otros casos, utilizar el enfoque de poner bolas en celdas, o símbolos en celdas, o llenar compartimientos con símbolos, con objetos. Cada elemento del evento A es una cadena de símbolos. Por ejemplo, la que está en pantalla, que voy a marcar, significa que obtuve cara en el primero, tercer y cuarto lanzamiento y sello en el cuarto y en el quinto.
Es decir, es una cadena que tiene 3 símbolos C, cara, y 2 símbolos S, sello. ¿Cuántas cadenas de ese tipo son posibles? Bueno, entonces yo tengo 5 objetos, de los cuales 3 están identificados con la letra C, cara, y 2 con la letra S, sello. Entonces, si yo tengo un cajón con 5 compartimientos y elijo 3 cualesquiera de ellos, sin importar el orden, y ahí meto las letras C, y en los 2 que me quedan vacíos meto las letras S. Bueno, ese es el número de maneras en que yo puedo llenar, construir una cadena de 5 símbolos, 3C y 2S. Analogía, tengo una caja con 5 compartimentos, elijo 3 compartimentos y allí meto las caras. Y en los 2 que me quedan meto los sellos. Ese es el número de maneras en que yo puedo tener esa caja de 5 compartimentos llena con 3 símbolos cara y 2 símbolos sello. Lo que me interesa, cuáles son los compartimientos, las posiciones que van a ocupar las letras C. Y eso es el número, y eso es combinaciones. Tengo 5 celdas o compartimentos, elijo 3, 10 maneras. Y esos son los 10 casos favorables al evento A. Bueno, afortunadamente, todas las correcciones son de formato. Estoy exponiéndolas en formato Cambria Mat, que es la fuente de los símbolos matemáticos. Bueno, entonces la probabilidad de obtener exactamente 3 caras son 10 casos de 32, X probable, 5 entre 16. Espero que alguien lo pregunte, ¿por qué los 32 casos son equiprobables? Bueno, eso lo podemos demostrar analíticamente y lo vamos a demostrar más adelante. Y lo estamos haciendo de forma completamente intuitiva. Las 32 posibles cadenas de caras y sellos son equiprobables porque cada resultado, cara o sello en cada lanzamiento tiene probabilidad un medio. Entonces, todas las cadenas van a resultar equiprobables. Ejemplo 4. Oído del tambor aquí. Creo que yo lo redacté un poco confuso. Vamos a tratar de aclarar. Tenemos un lote de 20 artículos y se va a realizar un experimento y se tiene la hipótesis. Vamos a considerar el supuesto de que ese lote de 20 artículos tiene 6 artículos defectuosos. Y vamos a elegir sin reemplazar, sí, al azar y sin reemplazamiento, 6 artículos. Sin reemplazamiento es que saco un artículo, lo dejo fuera del lote, saco otro, los dejo fuera del lote. Y así sucesivamente. Es decir, cada artículo se puede escoger una vez nada más. Esto es lo que llamamos, cuando tenemos un lote de artículos, de objetos, de elementos, y elegimos un subconjunto de ese lote al azar y sin reemplazamiento, el resultado, es decir, el conjunto formado por cuáles son los artículos escogidos, es una muestra al azar sin reemplazamiento o sustitución o sin reposición. Es lo mismo. El experimento significa escoger 6 de los 10 artículos sin reemplazamiento, inspeccionar cada artículo y anotar si es bueno o defectuoso. ¿De cuántas maneras podemos escoger los 6 artículos? Esa es la pregunta baja. Los artículos en principio son indistinguibles, pero yo los podría hacer distinguibles. Los 20 artículos los numero del 1 al 20. Y de ellos habrá 6 que son defectuosos y 14 que son buenos. Yo no sé cuáles son,
Esa numeración es arbitraria. Yo voy a saber cuál es cuál. Por ejemplo, si yo marqué un artículo con el número 6 y ese lo escojo en la muestra y al inspeccionar de defectuoso, ya sé que el 6 es uno de los 6 que son defectuosos en el lote. Si nosotros, ¿verdad?, no tenemos un código de fabricación que los diferencie, sino que nos entregan 20 artículos similares a la vista, yo puedo pensar hacer una abstracción que cada uno tiene una etiqueta, 1, 2, 3, hasta 20, con el objeto de que podamos aplicar el concepto de combinaciones, donde los elementos tienen que ser diferentes o distinguibles. Y por eso es que puedo aplicar la noción de combinación. Entonces, como yo voy a elegir 6 de 20 elementos diferentes, bajo esa abstracción de que los puedo diferenciar, bueno, combinaciones de 20 elementos, 6 a la vez es el número total de maneras en que puedo escoger una muestra de tamaño 6 al azar y sin reemplazamiento de un lote de tamaño 20. Ahora yo tengo que contar en cuántos casos la muestra tiene 2 artículos defectuosos. Exactamente. Es decir, de los 6 que estoy eligiendo, 4 me resultan buenos y 2 defectuosos. Cuando en la muestra me salen 2 defectuosos, es porque en el proceso de escogencia quedaron elegidos 4 de los 14 que son buenos y 2 de los 6 que son defectuosos. ¿Me explico? Supongamos que yo numeré los artículos del 1 al 20 para hacerlos distinguibles y me salieron escogidos el 2, el 5, el 7, el 9, el 11, 2, 5, 7, el 11, el 15 y el 18. Y al inspeccionarlos, me dio que el 2, el 5, el 11 y el 18 son buenos y los otros dos, el 7 y el 9, defectuosos. Bueno, esos 4 que resultaron buenos son 4 de los 14 que eran buenos, que son buenos. Y esos 2 que al inspeccionarlos resultaron defectuosos son 2 de los 6 malos o defectuosos que contiene el lote. Entonces aplico el principio de la multiplicación. Esto que estamos haciendo es equivalente a, de los 14 artículos buenos, quedan elegidos 4 y eso lo puedo combinar. Puedo pensar que esa es la primera etapa de un procedimiento, principio de la multiplicación, y en la segunda etapa elijo 2 de los otros 6. Ese es el número de maneras. Repito, esto es una abstracción. Aquí basta con pensar que los artículos en la práctica, cada uno tiene etiquetas, son diferentes y por lo tanto puedo trabajar con el concepto de combinación. Entonces, la probabilidad que andamos buscando, la probabilidad de obtener 4 artículos buenos y 2 defectuosos, que es la probabilidad de obtener exactamente 2 defectuosos en la muestra, será. Caso favorable, 4 de 14 por 2 de 6, es el número de maneras en que la muestra de 6 tiene 4 buenos y 2 defectuosos. Entre el número total de casos, dividimos y esa es la respuesta. Ok, no hay que mortificarse. Cuando nosotros lo que nos interesa es si tenemos un conjunto de n grandes elementos y cada de ellos tienen una propiedad y los demás no tienen esa propiedad y elijo una muestra de ese lote, aunque los elementos no sean a la vista distinguibles, yo puedo asumir que los puedo hacer distinguibles y trabajo como si fueran objetos diferentes y aplico el concepto de
combinaciones, porque lo que me interesa es contar cuántos de los elementos tienen cierta propiedad, en este caso buena, y cuántos no la tienen, defectuoso, o viceversa. Sin embargo, ahora, en el siguiente punto, surge otro concepto que sí me interesa que lo traten de comprender. Supongamos que tenemos un conjunto de 4 elementos, donde 2 son letras A y 2 son letras B. Si yo permutase esos 4 elementos, me daría ¿cuántas posibilidades? 4 por 3 por 2 por 1, 4 factorial, 24. Pero vamos a ver, uno de esos 24 posibles ordenamientos es AABB. Pero los dos primeros elementos de ese arreglo son dos letras A que son indistinguibles. Si yo las muevo, el aspecto de ese arreglo es el mismo, igualito. Si muevo las dos B, que son indistinguibles, bueno, ese arreglo sigue siendo el mismo. Entonces, fíjense que ahora la situación es distinta. Yo voy a permutar elementos con la característica de que los elementos están divididos en grupos que entre sí, dentro de sí, en dos o más grupos, son indistinguibles. ¿Ok? Y como lo que quiero es construir un arreglo ordenado, es un caso distinto a las combinaciones. En las combinaciones yo quiero saber cuántos elementos tienen cierta propiedad y cuántos no la tienen. Pero aquí yo quiero construir arreglos ordenados. Entonces, ¿cómo resolvemos este cuello de botella? Muy fácil. Como yo no puedo diferenciar entre los símbolos A y los símbolos B, ¿cuántos arreglos hay con la misma experiencia, con la misma apariencia? 4, porque aquí yo puedo permutar las dos letras A y permutar las dos letras B, 2 factorial por 2 factorial, y eso es 4. Hay 4 arreglos con la misma apariencia A, A, B, B. Es decir, esta A, que está de primera, la puedo mover para el segundo puesto. Puedo mover también en 2 factorial manera las dos letras B. Entonces 2 por 2 es 4. Entonces, los 4 factorial arreglos posibles en el caso de que los 4 objetos fueran diferentes, lo tengo que dividir por el número de arreglos que van a tener el mismo aspecto, que no puedo distinguir. Entonces, de los 24 arreglos hipotéticos iniciales, al dividir por 4, me quedan 6 posibles arreglos diferentes. Por cada arreglo de 4 elementos, hay 4 casos indistinguibles. Y cada uno de los 24 casos generales, al dividirlo por 4, me queda 6. Hay 6 maneras de permutar diferentes que me producen arreglos distinguibles de 2 letras A y 2 letras B. Repito, la diferencia con lo que hemos estudiado es que en las combinaciones yo estoy buscando determinar cuántos de los objetos seleccionados tienen una propiedad y cuántos no la tienen. Aquí estoy tratando otro tema. Voy a construir un arreglo ordenado con objetos, pero con la propiedad de que esos objetos están divididos en grupos cuyos integrantes son indistinguibles entre sí. Entonces, si yo tengo n objetos, de los cuales n1 son del tipo 1,
N2 del tipo 2 hasta N sub K del tipo K, se supone que la suma de las N sub I es N. El número de maneras diferentes de construir un arreglo ordenado con los N elementos, es decir, de cuántas maneras lo puedo permutar, será el total de, eso lo llamamos permutaciones de elementos, de los cuales N1 son de una clase, N2 de otra, hasta Nk de otra. Eso será N factorial, que sería el número de maneras de permutarlos si fueran diferentes. Y aplicando, y el denominador surge de aplicar el principio de la multiplicación. Los N1 que son del tipo 1 los puedo permutar en N1 factorial maneras, multiplico por N2 factorial, puntos suspensivos por Nk factorial, y lo que tenga el denominador es por cada una de las N factorial posibles maneras de ordenarlos en elementos, el denominador me dice cuántas de esas maneras son indistinguibles. Y eso es lo que llamamos permutaciones con repetición. A mí no me gusta ese nombre. Eso no son permutaciones con repetición, sino permutaciones cuando no todos los elementos son diferentes. Ejemplo, si yo tengo los números enteros 1, 1, 1, 2 y 2, y yo los ordeno al azar para formar un número de 5 cifras, ¿cuál es la probabilidad de que obtengamos una cantidad, un número que empiece por 2? ¿Cuántos posibles resultados hay? Bueno, voy a permutar 5 elementos, de los cuales 3 son de una clase, los 3 1, y 2 son de otra clase, los 2 2. Y eso por la expresión que ya vimos, es 5 factorial entre 3 factorial por 2 factorial, que es 10. ¿Cuál es el evento que me interesa? Que el resultado es una cantidad que empiece por D. Entonces, como la permutación que estoy construyendo, el arreglo ordenado, es construido al azar, el número de casos favorables al evento A, ya lo voy a explicar, será 4 factorial entre 1 factorial por 3 factorial, que es 4. ¿De dónde sale eso? Bueno, yo tengo 5 elementos que son 3, 1 y 2D. Y los voy a poner en 5 celdas, en 5 compartimientos, pero pongo una restricción. Esto es para contar. Esto no significa que el experimento ocurrió así. Yo tengo que contar de cuántas maneras puedo llenar los 5 compartimientos, pero fijando un 2 en el primer puesto. Porque si un 2 está en el primer puesto, el número resultante es una cantidad que va a empezar por 2. Y luego en los 4 cajoncitos que me quedan, pongo los 4 elementos en cualquier orden. Entonces, ¿ok? ¿Qué significa eso? En los otros 4 compartimientos, como ya puse un 2 en el primer puesto, me quedan 4 elementos que lo puedo permutar en 4 factorial manera. Pero allí hay 3 que son de una clase, que son los números 1 y un solo 2. Y esos se pueden permutar de cuántas maneras, por el principio de la multiplicación, 1 factorial por 3 factorial, y eso da 4. Como el proceso se hizo aleatoriamente, bueno, los casos favorables a son 4, los casos totales son 10 y nos da 2 quintos. Es más simple de lo que parece. Ejemplo 2.
Si hacemos 10 lanzamientos imparciales de una moneda legal, ¿cuál es la probabilidad de que obtengamos el mismo número de caras y sellos? Si son 10 lanzamientos, lo que me interesa es probabilidad que salgan 5 caras y 5 sellos. ¿Cuántos resultados a la hay? 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 2 a la 10. Ese es el número de secuencias de caras y sellos al hacer 10 lanzamientos. 1024. Y son equiprobables. Ya vivimos porque los lanzamientos son imparciales, la moneda es legal y todas esas secuencias van a ser igualmente, las puedo asumir como equiprobables. Ahora, ¿de cuántas maneras puedo obtener 5 caras y sellos? Lo que tengo es que contar. Tengo 10 en un arreglo donde haya 5 caras y 5 sellos, 5 S. Es como si yo estuviera permutando 10 elementos, de los cuales 5 son de una clase y 5 de otra. Y aplico el concepto de permutaciones cuando no todos los elementos son son iguales. Y eso es 10 factorial entre 5 factorial por 5 factorial, 2, 5. Para determinar la probabilidad del evento A, bueno, casos favorables entre casos totales. 252 entre 1024, allí tienen la respuesta. Fíjense, un mismo ejemplo puede ser manejado de distintas maneras, combinando el principio de la multiplicación con permutaciones o con variaciones o con permutaciones cuando no todos los elementos son diferentes. Lo esencial de este tema es que podamos ver eso que está allí. El punto 3, combinaciones. Este simplemente lo puse en el material para que lo conozcan. Es informativo. No nos vamos a meter con eso en la evaluación, pero sí me interesa que lo lean, traten de entenderlo y si tienen alguna duda, me lo pregunten. Este es uno de los casos más complicados, el de combinaciones con repetición. Y el último punto, repito, el material anterior, el punto anterior, combinaciones con repetición, solamente para que lo conozcan. Lo estudian, lo leen, pero eso no forma parte de la evaluación. Variaciones con repetición. Recuerden que las variaciones son arreglos ordenados. ¿Ok? Es decir, son arreglos K de N elementos, pero importando el orden. Sin embargo, hay un concepto adicional al que habíamos visto. Yo tengo N elementos distintos y quiero permutar cada de ellos, pero permitiendo repetición. Recuérdense que las variaciones originales no habíamos dicho que se podían repetir elementos, sino que cogíamos elementos uno por uno, considerando el orden. No podíamos elegir varias veces el mismo elemento. Ahora sí, bueno, el número de maneras en que puedo permutar K elementos de N, considerando el orden, a lo cual llamamos variaciones con repetición, es N a la K. ¿Por qué? Cuando voy a escoger el primer elemento, tengo N posibilidades. El segundo elemento, como el primero que cogí, lo puedo volver a elegir nuevamente N posibilidades. Cuando hago eso K veces, eso es N por N por N, puntos suspensivos por N. Estoy multiplicando K veces N y eso me da N a la K. Ejemplo. Esta parte sí es importante, tienen que tenerla clara. Tenemos los enteros del 1 al 5. Si nosotros elegimos al azar 3 de ellos, permitiendo repetición y los ordenamos,
¿Cuál es la probabilidad de obtener un valor mayor que 400? Primero, casos totales. Voy a elegir el primer elemento, 5 posibilidades. Voy a elegir el segundo elemento del arreglo, 5 posibilidades, porque puedo repetir el que salió de primero. Entonces, el número de maneras en que puedo ordenar 3 elementos de 5 considerando el orden y permitiendo repetición será 5 por 5 por 5, 5 al cubo, 125. Esos son todos los casos posibles. Como lo hice al azar, son 125 casos equiprobables. Ahora, si yo defino el evento A como un número que se obtiene mayor que 400, lo que tengo que contar es de cuántas maneras el arreglo empieza por 4. Entonces pienso así. Fijo en el primer puesto al 4 y luego en los dos siguientes puestos del arreglo permuto, permitiendo repetición, o dos de los 5 elementos. Y eso es 1 por 5 al cuadrado. Es decir, estoy contando cuántos arreglos empiezan por 4 y de cuántas maneras puedo permutar. 2 de los 5 siguen siendo 5. O sea, de cuántas maneras puedo permutar, es decir, arreglar, considerando el orden, a 2 elementos de 5, permitiendo repetición. 25 casos de 125, que era el total, un quinto 0,20. Ejemplo 2, un poquito más complicado. Ahora tengo los números del 0 al 5. Y yo quiero construir al azar un arreglo ordenado que represente un valor con 3 cifras. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un valor mayor que 200? Como el experimento es construir un número con 3 cifras significativas, el 0 no puede ocupar el primer lugar. Es decir, que en este experimento hay una restricción. ¿Ok? Son 6 elementos. Del 0 al 5 hay 6 elementos. Entonces, en el primer puesto del arreglo, principio de la multiplicación, cualquiera de los 5 que no son el 0, del 1 al 5. Y luego en las demás posiciones, las siguientes dos posiciones, permuto 2 de los 6 elementos, permitiendo repetición. Entonces, 5 por 6 al cuadrado, 180. Hay 180 maneras de construir un valor de 3 cifras, es decir, que no empieza por 0. Ahora, si yo defino el evento A, defino un evento A así. Obtenemos un valor mayor o igual que 200. ¿Cuántos casos favorables hay al evento A? Basta con que empiece por 2. Como hay un solo 2, bueno, construye un arreglo ordenado fijando el 2 en el primer lugar y luego los 6 elementos, ordeno 2 de los 6, permitiendo repetición. Entonces será 1, porque hay un solo 2. Cualquier número que vaya en el segundo puesto o en el tercero genera un valor mayor que 2. Si el segundo que cojo es el 0, bueno, y el tercero es, aquí había un errorcito, mayor o igual que 200, porque puede salir primero el 2 y después 2 veces seguidas el 0. Ahí sería igual a 200. Ahí debe decir mayor o igual que 200. Yo lo corrijo. Entonces, el primer puesto para el 2 y en los otros dos puestos permuto 6 elementos, escogiendo 2 de ellos, permitiendo repetición. 1 por 6 al cuadrado, 36.
y la probabilidad buscada será 36 casos de 180, un quinto, 0. Bueno, o sea que en este archivo sí tengo que hacer una pequeña corrección que es aquí. Aquí debe decir mayor o igual o mayor que 200. Lo corrijo. Sí lo voy a subir con otro nombre. Tema 6, tema 1, lección 6, corregido. Pero ya ustedes lo saben. Vamos a convertir el archivo. Lo que nos falta es, ¿verdad? Hoy he tenido bastantes inconvenientes médicos, laboratorios, enfermedades, pero avanzamos. Esta noche les paso un resumen de todas las publicaciones de hoy en el aula. Bueno, se cuidan. Yo corrijo el archivo, dejar de compartir, finalizar.